Estamos muy contentos porque es un programa muy dulce. Vamos a hablar de caramelos, golosinas y todos esos antojitos que comíamos en nuestra infancia. Así es, hoy vamos a hacer un recorrido por las dulcerías, tienditas y lugares donde conseguíamos las golosinas, que muchas de ellas ya desaparecieron, no solo las marcas, sino los lugares, los estanquillos donde las vendían. Bueno, yo de lo que me acuerdo muchísimo es del Cori. ¿Se acuerdan ese de Cori rico, rico es, rico Cori es? O sea, yo no puedo entender que haya desaparecido. Para mí era lo máximo el Cori y los chicles canguro. Así es. Yo recuerdo mi infancia llena de chicles canguro y de Bueno, Coris. ahorita que lo dices, yo recuerdo mucho una marca que durante años la dejé de ver y hace poco vi un camioncito con una propaganda de Mexicola, la cola mexicana, perdón, así se llamaba y así era la propaganda. No sé si recuerdan ustedes, la Mexicola, un pionera del esfuerzo mexicano que trató de ser la Coca-Cola nacional, ¿verdad? Y bueno, estaba siempre en los toros, en el fútbol, en todo, había el anuncio de Mexicola, la más mexicana de las colas. Bueno, yo recuerdo de los canguros que eran a 2 por 5 centavos. Una maravilla. Y la competencia eran los chicles caros, que eran los motitas. Ajá. Y el famoso motita de plátano, que vino a hacer una revolución, porque no solo era un sabor distinto, el aroma. Uno olía quien estaba comiendo motita de plátano, pero a 3 metros. Pero eran riquísimos temas. Bueno, a mí los chicles siempre me encantaron. Entonces, desde los mini chicles hasta los motitas, los Adams. Los chicles bomba. Bueno, chicles. a eso iba yo. Los chicles bomba que echabas en la máquina que tenía su bola de cristal, donde estaban los chicles y los veías, le echabas 20 centavos, le dabas vuelta y salía uno o dos chicles, te los metías a la boca y casi te volabas un diente cuando lo masticabas. Y después había quien se ponía 4 o 5 chicles y hacía unas bombas de este tamaño y a ver quién se las reventaba. Esa era parte Sí. de la cultura chiclera. Y también, yo no sé si se acuerdan ustedes de esos pirulís que vendían. Y que entonces te tardabas como 3 horas en quitarle el maldito papel para poder, no, pero ya luego hubo celofán, pero al principio era un papel que tenías o que chuparlo todo horas o que meterlo al agua para poderle quitar el papel, pero tardabas horas y ya luego podías disfrutar del pirulí, pero era también muy rico, ¿no? El tilarín, que sigue hasta la fecha vigente, sí, pero ya ha cambiado de sabor, ha cambiado. Sí, pero el famoso tilarín y el que mencionaba alguien hace un rato, el almonriz también, creo que ya no circulan. Yo creo que no. Yo soy fanático del almonriz y hace mucho que no lo veo, pero el almonriz era una delicia y se parece a esos chocolates que ahora hay creo que se llaman Kit Kat, que los muerdes y tiene una galleta interna y su textura y su cuando los masticas te da una sensación muy especial. Pero bueno, también en aquella época, cuando eras en mi colonia, en la tiendita de abajo, había unos dulces que vendían en unos pastillitas de caramelo o algo así, que eran perfumadas, que costaban 5 centavos los corazoncitos, ¿no? Eso. Pero siguen habiendo, eso sí. Es más, uno de mis sobrinos los ama. Cada vez que yo los veo, ¿sabes en dónde yo los comíamos mucho? Cuando íbamos al cine, no sé por qué. En las dulcerías de los cines habían estos corazoncitos que eran deliciosos, sí, exactamente perfumados. Y también estas aciditas, ¿cómo se llamaban?
Aciditas, Aciditas, precisamente. exactamente. Civitas. Que eran de diferentes sabores, Bueno, ¿no? el paletón de malvavisco que venía con la caricatura de Chabelo. Ah, claro. Y además eran grandotes los paletones, porque Sí, eso, sí. eso ya ahora los hacen muy pequeñitos, ¿no? Hasta hace unos años todavía había, Había, ya no sí. hay. Ya no hay. Todavía de repente se encuentra, es algo que se sigue vendiendo en provincia de este país, porque ya en la ciudad como que están más las marcas que las golosinas que eran como muy locales, eran dulces muy... Eran los chicles Ya. Candy, ¿se acuerdan? Los Bueno, cambios. eso siguen vivos. Que te daban de cambio en el súper. Sí, ¿no? como no tenían monedas de 5 centavos, te daban 3. Los mini chicles, ¿no? Eran Los mini mini chicles. chicles, sí. ¿Y se acuerdan de la nucita? La Lucita. Que era, no sé, Era como Nutella, como pero Nutella, era- pero chiquita. Sí. Entonces, ¿Y qué me dicen Espera. de las colaciones en Navidad? Esos dulces como piedra. los que te daban En las posadas. en las era el famoso piñatas, ¿no? aguinaldo, En las canastitas. en Sí. una canastita En las en posadas, una ¿no? canastita, Ahí se te daban todos esos dulces que decían, si te fue muy mal en la posada, era lo único que te tocaba. Que eran Eso y duras. los tejocotes. Los tejocotes, sí. Yo nunca fui muy afecta a esos. Yo era muy dulcera, pero fíjate que esos no. ¿No te gustaban? No me gustaban. A mí tampoco porque eran incomibles. Yo era más bien de... eran muy duros, ¿no? Sí. Pero además era increíble porque con 2 pesos uno iba a la tiendita y compraba 1000 cosas, Sí. ¿no? Es más, yo recuerdo esos gansitos, ¿se acuerdan? Que eran... Que Había no un son iguales a comercial. los gansitos No, de no, no ahora. se O parece. sea, Por supuesto. ¿están de acuerdo que tenían un sabor diferente Había esos un gansitos? comercial Era precisamente muy de buen gansitos. postre, la verdad. Sí. Eran, un niño en la playa se encuentra un peso de plata Ajá. y va a la tienda y se compra un gansito y le devuelven un 20 de Así cobre es. porque Sí. costaban Costaban 80 70, centavos. 80 centavos, sí. Sí, era increíble. Y Pero traían además... unas estampitas adentro. Ah, no. Esas me tocaron a mí. De Traían eso unas tenemos que hacer otro estampitas. programa, de los álbumes. Venían, en los gansitos venían unas, yo no me acuerdo de qué eran creo que era de aviones de guerra y cosas de... Es que, como parte de toda la cultura dulcera, en una gran cantidad de dulces ha habido promociones con cosas de lo más extrañas, pero Bimbo era muy especialista porque sacó una colección de ositos que venían en el pan Bimbo y después los camioncitos. Eran premios adicionales que nos daban por consumir esas porquerías tan maravillosas. Después yo No, juntaba Ay, no así, eran porquerías, El no. gansito es un magnífico postre. Bueno, a mí me Sobre me todo en encanta. esa época yo creo que sí Y era para diferente. nosotros fue, sí, exactamente. Nosotros estábamos acostumbrados a eso, a los toficos, a otro tipo de postres. Cuando llega el gansito, realmente para nosotros era yo pienso que sigue siendo un postre, y no es propaganda para nadie, pero sigo pensando que es un postre muy rico, que ya... Pero muy ya no sabe tradicional. igual. Pero ya Ese no es el sabe problema. igual, No, sí, no. No, ¿Y se acuerdan de esos chicharrones y ¿cómo se Bueno, llama? es que Los los charritos, chicharrones, los ahorita, charritos, sí, vamos. los chicharrones eran de chicharrón antes de ser de harina, Harina. era chicharrón de puerco y venían también en las bolsitas y los famosos charritos, pero Ah, había Los dos, charritos. Sí. Esos sí, porque charritos había dos. eran- Unos eran los que vendían afuera del cine, que eran estas envolturas donde aparecía una bastonera. Ajá. Eran como y Sí, ahí sí, vendían sí. papas y de esos, y los chicharrones que eran bastante más rústicos y con salpicados de chile que eran muy, muy sabrosos, ¿no? Y hablando del cine, había esta cultura de el señor o la señora que a media función pasaba con chicles, chocolates muy buenos y entre otras cosas Sí. maravillosas traía el postre que creo que más me ha fascinado, que eran los gaznates. Los gaznates. ¡Qué gloria los Qué gaznates! Qué ricos eran. Sí. A mi mamá El le gaznate encantaba. era los una gaznates. especie de merengue Ajá, envuelto en una en galletita. en una especie de cucurucho o de barquillo, por Como un decirlo barquillo. así. ujú. Sí. Pero Era hay- una gloria. hay golosinas y hay cosas que todavía siguen. Por ejemplo, aquí en la esquina todavía se para un Merenguero. no, es un carrito chiquito, vende papas y chicharrones
de los que le echan limón A granel. Ajá. y salsa picante, Ajá. se para ahí en la esquina y no sabes, es así de gente, y las papas con limón y sal, ¿no? Y Sí, con Chile piquín, así. todo eso. Ah, bueno, el chile piquín, Valentina. los miguelitos, todo eso que El comíamos. chamoy. El los chamoy miguelitos. que había El uno chamoy. líquido y uno sólido y entonces tú combinabas, luego te comprabas una paleta Tutsi y la metías y eso era maravilloso. Ah, con el peligro de que me vuelvan a decir que estas no eran porquerías, pero eran unas porquerías espléndidas, los raspados. Ah, sí. ¿Qué comíamos? Agua que nadie sabía si estaba limpia o estaba sucia, y era la magia. El hielo. Era la magia del cuate con su cepillo de hielo, lo ponía en el cucurucho blanco y le echaba alguna cosa de color, y cuando Granadina, jarabe de granadina. cuando era Jarabe rojo. de granadina, Sí, sí, y había, a veces lo pedías de 2 sabores y te ponían un sabor de cada lado. Ya hace mucho que no los veo, pero me acuerdo que eran una maravilla. Y sí recuerdo que Y mi además mamá, es prehispánico. Sí, Eso no. era lo que comía Sí. Moctezuma cuando le traían hielo desde el Popocatépetl. no me digas, fíjate. Sí, sí, sí. Es Y lo lo que- bañaban con miel. ¡Ay, qué padre, qué bonito! Entonces es un postre que se comía, que lo comían los aztecas aquí en Tenochtitlan, y el emperador, solo el emperador podía y su familia podían comer eso, Ah, mira. el raspado, que interesante. era el pedazo de hielo que les traían cargando desde Popocatépetl. Bueno, ¿y qué decir de los elotes? Bueno, los elotes, esquites. los esquites. Yo todavía, donde hay esquites, me paro y me compro mi esquite con crema, limón y chile piquín, ¿no? Y Ah, los delicioso. neoesquites, no sé si los han visto, No, ya ¿cuáles nos son salimos esos? del pasado, pero no me deja de asombrar los esquites que ahora hacen con tuétano. Ah, Ah, deliciosos. son Dios deliciosos. de mi vida. Deliciosos. Y con patas de pollo también. caray. Sí. Sí. Y además, esos esquites ahora le echan mayonesa. Sí. Antes no se Mayonesa. le echaba mayonesa, No. se le echaba Limón. crema y queso, limón y queso. Limón, Limón, queso y chile. Sí. Y bueno, en la época del maíz cacahuacintle, que es por octubre, noviembre, toda la parte de hacia Xochimilco salen a vender los elotes y los esquites de maíz cacahuacintle, que es de semillas gordas, sin Ajá. llegar a ser maíz pozolero, son unos maíces un poquito más gordos. Sí, Bueno, ese sigue muy vigente. Y se todavía, hierven ¿eh? con epazote. Y los Ay, elotes mira. yo creo que nunca van a pasar de moda. ¿Los en qué? las tardes, elotes nunca en van a prácticamente todas las tardes, yo no sé a quién de ustedes les tocó también, ve y trae 5 pesos de pan. Traes 5 bolillos y el resto de ta. Ibas, pero uno de los grandes eventos de ir a la panadería es que allá afuera estaba el de los elotes, estoy hablando de hace muchos años, y había una categoría que todavía existe, que es el elote que quemaban sobre el fuego, Sí. sobre el carbón, Ajá. y era deliciosísimo, pero era un reto comértelo así todavía caliente, era casi tortura Pues aquí, judicial. yo lo que sigo viendo es el elote afuera. Donde yo me acuerdo que había elotes Afuera era de las iglesias. afuera de las iglesias. Sí, claro. Que íbamos los domingos y salíamos de la iglesia y Ahora, nos daban ahora están afuera de las tiendas de conveniencia. así. Ahora están Sí, en todos se ponen lados. los tamaleros y los de Bueno, los esquites. tamales sí, es en todo México. Pero además era el tamal de dulce. Para los niños Sí. era el tamal de dulce que normalmente era pintado de rosa, llevaba pasitas, Sí. pero también algunos tenían tamales de piña, que les Ay, ponían ese- un poquito de ese no fruta. me tocó, Bueno. pero de dulce sí. Y hablando de las pasas, ¿ustedes se acuerdan de las pasas con chocolate? Sí. Que venían en una... Las del cine también. Ajá. Me acuerdo de en el cine, Yo las odio las pasitas. pasas, entonces me acuerdo perfecto que compraba, es más, y nos íbamos a Satélite los domingos porque aquí no estaba abierta ninguna tienda. Entonces de regreso de Satélite, que eran como 8 horas porque el tráfico era horrible, me acuerdo que me comía todas las pasitas con chocolate, pero les quitaba el chocolate y guardaba las pasitas Ándale. para llegar y tirarlas porque no me gustaban, no, o sea, me siguen sin gustar las pasitas, pero ese chocolate que traían las pasitas era buenísimo. ¿Y se acuerdan de los pompons?
¿Cómo no? Sí, Los claro. pompones, ¿Cómo que no? también- Y me acuerdo de los cine, pompons. con las palomitas, ¿no? También era Pero esos clásico. eran los chocolates importados porque los vendían junto a los Toblerone. Los Contra Toblerones. Ah, no, los Toblerones claro. era caro, ese no era... Ese no era postre Era para niños. días especiales, ¿no? Era cuando No los era- papás te llevaban especialmente Sí. al cine por tu cumpleaños o algo, te compraban un Toblerone. Es que había... Era el del triángulo. El Sí, Toblerone era el del sí, triángulo. sí, es, así es, Y había otro que no me acuerdo cómo se llamaba, que eran cafés, que venían en una cajita blanco con café bueno, había... en el perdón, cine. Yo me acuerdo que había dulcerías, o sea, tiendas donde solo vendían dulces, únicamente dulces, como las de Larín, donde encontrabas pues una cantidad de, no me acuerdo exactamente qué, pero me acuerdo que había tinlarines, chocolates y una cantidad Almonriz, de pompones, todo eso. pompón se llamaba así. Eran tienditas, no tienditas, Tienditas de marca. pero no eran tan tienditas. En Insurgentes recuerdo que había una de Larín y ahí iban a comprar Bueno, porque llevaban había a esos mí- dulces y también había otros chocolates ya Exacto. un poquito más elegantes que eran los que se daban en, Los Fairback. en las visitas. Y ¿Se demás, acuerdan ¿no? los chocolates Fairback? Sí, que venían en una caja, ¿no? En una caja de Sí, madera, que yo sí. por ahí tengo alguna Yo también debo de todavía. tener alguna. Son caja. una caja de madera muy bonita y eso era pues ya para cosas un poco más Es que además esas sofisticadas, cajas ¿no? eran, Ujú. o sea, duraban años. Debo de tener algunas cajas. Yo tengo Ya- una ya- aquí. Ya que hablas de tengo esa una. categoría de las cajas, había, por ejemplo, las galletas surtidas que venían en cajas, que todavía hay hoy en día, que venían en cajas, que abrías la caja y había una especie de Surtido corrugado, rico. y de corrugado donde las galletas estaban separadas. Divididas, sí. Sí, y también tenían su chiste. Y bueno, sí me acuerdo que mi abuela, que era campeona mundial en guardar cosas, Ujú. tenía guardadas muchas cajas de galletas que después utilizaba para 5,000 cosas, desde para plumas, para clips, qué sé yo, ¿no? Bueno, hasta Sí. la Había, fecha. había Bueno, las Y- cajas de metal de las galletas Sí. siempre fueron los costureros. ¡Ah, claro! ¿No? Ahí Claro. se podía encontrar uno alfileres y Sí. los botones. Y botones, todo claro. eso. Yo me acuerdo que los botones aparecían Sí. en esas cajas siempre. Hasta la fecha, mucha gente de mi familia sigue guardando las cajas de las cajas bonitas y ahí meten, pues no sé. Lo que este, sea. Sí, lo que Ujú. sea, pero Notas. Sí, y algo muy curioso, al menos en mi caso, yo veo una caja bonita y la guardo. Ujú. Yo la tiro. Pero Porque yo creo me que gusta la todos. decoración. O sea, yo lo veo, por ejemplo, Es- también es con mis guapo. hijos y mi nieta. De pronto ese es el pleito. Ujú. No lo que trae adentro, sino la caja en sí. Vale más la caja Sí. que lo que trae adentro de muchas galletas y muchos chocolates. Pero a mí me gusta, por ejemplo, no sé si se acuerdan que había unos chocolatitos en forma de coches de carreras. Ujú. Había como que trataban de imprimirles como si Temas. fueran Sí, sí, sí. moneditas. Sí, o sí, monedas. monedas. Bueno, los chocolates Los de chocolates de monedas. de monedas Sí. que les quitabas del... El papel de El papel de aluminio dorado. aluminio. Que- Y así- también había unos chicles de moneda. También. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Que cómo esos no. tenían un sabor parecido a los Al- del canguro, pero no eran iguales. Yo iba a decir que al chicle bomba los de Eran moneda. chicles bomba, porque además no todos los chicles Hacían podían bomba. inflarse, hacían bomba. Y de ahí también hubo una campaña publicitaria del villano reventón, ¿no? Que el Ujú. villano era el que iba a reventarles las bombas a todos los... Y el villano reventó, sí es cierto. ¿no? Le ibas a reventar las bombas porque era una de las grandes maldades. Sí. Reventarte la bomba y que te explotaba en la cara y te quedabas con la Te cara llena de quedabas, chicle y sí, luego es para cierto. quitártela. El La chicle otra- servía para muchas travesuras. También para ponerlo en los asientos. y O para pegarlo ponerlos en el cabello. sí. O en los No. timbres del vecino. O en los timbres de... Ah, Sí. claro. No, y quizás un paso más villanesco teníamos nosotros en la casa, en la calle donde yo vivía, que era el vecino odioso que siempre nos echaba a la patrulla. Le poníamos chicle en la cerradura del coche para cuando metiera la llave y Así es. sí, Se le quedaba pegada. se le quedaba Sí, pegado. servía para muchas maldades. Sí. Pero el chicle era de lo... Bueno, yo creo que sigue siendo de lo mejor que hay, ¿eh? Sí, el chicle Eh, es una golosina
Pero así, Y toda- así, porque el problema del chicle hoy es todo el chicle que está tirado por toda la ciudad que la gente tira con Sí, tanta Y facilidad. que ya no es natural, que Así es, originalmente era así del es. árbol del chicle, Así que era es, sí. un producto que exportábamos, Así es. Sí. y ahora ya es artificial, ¿no? Era un Así gran es. productor de chicles. Y bueno, ya para terminar, yo creo, las lenguas de gato. Ay, Esas sí. que siguen, yo me acuerdo desde mi muy primera infancia hasta ahora, siguen produciendo las lenguas de gato. Pues es que ¿No? te voy a decir que Sambors llegó un momento que tiene unos chocolates buenísimos. O sea, hablar de las tortugas, a mí las Las tortugas tortugas. creo que ya tienen unos precios increíblemente Sí. altos, pero a mí las tortugas me siguen encantando. Son muy ricos. Por favor. Los conejos Turín. Sí, Bueno, que ahora hay son un pastel de prodigio. conejos. Sí, Sí. es un prodigio el conejo sí, Turín, sí. qué maravilla. rico de Cuando por tenías sí. un conejo Turín, te escondías para que no te lo viera nadie, ¿no? Porque Sí. todo el mundo te pedía. Y los cueritos. Los Los cueritos que cueritos. eran como de Ate. pero delgaditos y azucarados. Ujú. Y también, y se los iba comiendo uno poquito a poco, porque hasta que se iba desenredando todo el cuerito. Así es. Sí. Así es. Y bueno, todo lo que comíamos en las playas, ¿se acuerdan estos tamarindos? Tamarindos. Las cazuelitas Las de tamarindo. cazuelitas Ay, de Y eran tamarindo. cazuelitas de barro. Sí, Eran cazuelitas sí, de barro, sí. ahora son de ¿Cómo no? plástico. Y eran tamarindos de veras, Sí, sí. era Bueno, delicioso. de playa, el coco también. Las cocadas. Las cocadas. Las cocadas. Y se nos olvida otro postre muy común, los jamoncillos. Exacto. Los jamoncillos, que ya se fueron volviendo también, pero las ponían en unas mesitas así, los alteros de jamón, y eran muy baratos. Ya después vinieron las glorias y todo eso, y ya. Bueno, todo la el gloria todo- es riquísima, ¿eh? pues, es muy parecido, ¿no? El Ujú. jamoncillo de la gloria. Y había como bombones que les daban forma de huevo estrellado, ¿no? Ah, Malvaviscos claro. también, que parecían huevo Bueno, estrellado. malvaviscos. Sí. Malvaviscos venían las. Bueno, todavía el malvavisco. Sí, el sí. malvavisco es del grande hasta los pequeñitos, ¿no? Y las Y galletas. alguno de ustedes no llegó a cometer lo que a mí me pasó, de poner el malvavisco o bombón, como le decimos, al fuego y acercártelo a la boca todavía caliente y Bueno, darte una buena todos nos quemada. quemamos, porque, Sí, porque también se estaba quemando. Luego, Sí, luego tú sí. lo acercabas Se te y, iba- y se te ponía negro. Sí. 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 Y lo probabas así como muy Asar sport, malvavisco. primera vez, y te dabas unas quemadas horribles. Sí, yo sí me acuerdo. Y las palomitas de antes, ¿se acuerdan que venían en una... que Bolsa, como- un no, cartón, pero un como un cartón. sartén que tú lo ponías al fuego. Ah, Y sí. entonces empezaban a estallar. Pues todavía las puedes hacer así. Si Sí, compras bueno, el pero, maíz. pero ya no te la antes, venden. así, pero ya- no te las venden así. No. O sea, antes sí, yo me acuerdo que las poníamos al fuego Maíz y entonces pira. empezaba a Hasta allá. estallar. Pero era una cosa así redonda donde... Ujú. Sí, pero pues, como Ahora ya la lo pones en tecnología el, han cambiado horno las de cosas, microondas, sí, ¿no? te dan una bolsita de microondas y Sí, en mi casa las hacía mi mamá en una olla, en un sartén. Pero para mí las palomitas, toda la vida, están asociadas íntimamente al fenómeno de la experiencia cinematográfica. Sí, claro. Ir al cine y comprarte palomitas, que ibas, cuando yo empecé, unos cajitas así de $1, una cosa así, y cómo ha cambiado, ahora te venden unas cajas así de palomitas de sabores, 150 además. pesos. Pero, Sí, pero con te voy a decir una mantequilla y cosa, con- pero aún ahora sigue muy ligado. Y no solo eso, sí. si nos ibas a ver una película en tu casa, dices, o sea, Ahora lo tienes. oigan, hagamos palomitas antes de ver la película. O sea, es Sí. muy curioso cómo eso mismo se trasladó a los No solo hogares. en México, Ajá. en Estados Unidos y en Europa, en todos lados es las palomitas para O sea, más es en Estados como, Unidos. por es supuesto. como algo que va muy Pero bueno, pegado. yo creo que ese también es otro capítulo, ¿no? Sí, Tenemos que ese es- abrir de, eso el al menos- cine y todo lo que se come durante... Ah, eso Sí, es yo maravilloso. creo Una que película. eso sería otro capítulo. Yo creo que podíamos hablar después del cine, las dulcerías de los cines, Las películas mismas. hasta de las películas. Bueno, en las mismas Ajá. tienditas te vendían las palomitas
para como golosinas en bolsitas de papel. Sí, Sí. sí, De señor. papel de estraza, Sí, sí, sí. eran pequeñitas y uno les ponía a poner la sal y un poquito de chile. Sí. Y de No había salsa más. Valentina, ¿no? ¿O qué salsa Sí. era? No, no era Valentín. Era que un Chile búfalo. piquín se llamaba, era búfalo. Era una seguramente. salsa como búfalo, ¿no? Yo creo que era búfalo, era una larga. Ajá, ¿sí? era una larga y le Y en el ponías. capítulo Clemente Jones. de ácido y demás, los cacahuates japoneses a los cuales Ay, se les no. vaciaba No, una no. bolsita de chamoy Ah, y sí. luego el polvito de un Miguelito. No, Sí. eso era verdaderamente Y era espectacular. Sobre todo era para comer en clase, Sí. ¿no? Porque entonces estaba uno con su tubo de cacahuates japoneses comiendo en clase. Es que te acuerdas que venían en un tubito, Sí. los garapiñados también. Ay, y eso ya no hay. Los cacahuates garapiñados hay muy poco. Muy poco, eran rojos, ¿no? Eran Sí. rojos los Que garapiñados. venían en unos tubitos así largos. Ujú. Costaban muy baratos también. Sí, eran de los postres más baratos y además era el apodo de muchos de los Compañeritos compañeros barrosos. que tenían acné, que tenían Sí, barros, sí, sí. siempre les decíamos los garapiñados. Los garapiñados, así es. Así es. Bueno, pues yo creo que podemos dejar Correcto. por ahora el tema. E Que, ir a la tiendita corriendo. Ir a la tiendita y buscar qué hay todavía de lo antiguo, ¿no? yo creo que sí, ¿no, Ola? Vámonos. ¿Mm? Hay que tocar la campana y si les gusta, denos like. Gracias.